Hola, ¿qué tal? Sean ustedes nuevamente bienvenidos a este su canal de CAD Asesores, en donde les mostraremos la manera más eficiente de utilizar sus sistemas ASP. El día de hoy vamos a ver cómo se puede o cómo se realiza la nómina de reparto de utilidades o PTU con la nueva versión de ASPE 10.0 y con la nueva regla o reglas establecidas por la autoridad para este año. Ok, bueno, entonces vamos a entrar a nuestro sistema Aspelnoy. Para que nosotros podamos tener la certeza de que mi reparto de utilidades está bien elaborado y que contiene la información adecuada, lo que tenemos que hacer es irnos al año inmediato anterior, en este caso 2021, a nuestra primer nómina del año. Que en este caso es la del 3 de enero del 2021, y tengo que realizar lo que es un traspaso de acumulados. Aquí en el menú de herramientas, a la opción traspaso, la máquina me dice que esta es una operación delicada y que por lo tanto pues recomienda que se haga un respaldo. Le damos a aceptar. Nos pide nuestra clave de administrador ya que la nómina ya está cerrada. Y bueno, la máquina me dice primero el periodo de trabajo. Vamos a hacer un traspaso de la primera de enero al 31 de diciembre del 2021. Y vamos a seleccionar en los acumulados lo que es las percepciones, deducciones y bases fiscales, con lo cual nos vamos a asegurar que la máquina, por así decirlo, vuelva a sumar todas estas cantidades en cada una de las nóminas y al final o al 31 de diciembre pues tenga el acumulado total completo. Le vamos a dar a aceptar, nos vuelve a pedir nuestra contraseña, se la damos y la máquina empieza a hacer su trabajo. Ok, la máquina ya terminó su proceso, le damos a aceptar y ahora procedemos a pasarnos a la última nómina del año 2021, que en este caso es la del 31 de diciembre de 2021, que en todos casos debería ser exactamente esta fecha. Cabe señalar que esta nómina es una nómina semanal, pero eso aplica totalmente también para las nóminas quincenales. Y independientemente de que sea semanal o sea quincenal, yo tengo que llegar siempre al 31 de diciembre correspondiente. Entonces me paso a este año. Y ahora lo que vamos a proceder a hacer es en el menú de acumulados, vamos a sacar lo que es los acumulados de nómina. Con lo cual yo voy a poder saber si la información que tengo es correcta. En la parte de lo que son rangos, si yo lo quiero clasificar por rangos de puestos, departamentos, tipo de trabajo, etcétera, lo puedo hacer o le vamos a dejar así para que la máquina realice todo la suma de los acumulados de todos los trabajadores. En el estatus vamos a dejar tanto altas, finiquitos y de ingresos, teniendo en cuenta que en el caso de los finiquitos, los trabajadores que estuvieron en la empresa más de 60 días tienen derecho al reparto de utilidades, inclusive ya no se encuentren en la empresa o estén dados de bajo en la empresa. En la parte de conceptos a consolidar, vamos a decir que queremos consolidar solamente la base grabable para la PTU y lo que son días de trabajo o días trabajados. Esta parte no vamos a usarla porque ya seleccionamos manualmente lo que queremos y vamos a decirle aquí solamente en tipo de reporte que es general y que lo queremos detallado. Ahora lo que vamos a proceder es a seleccionar todas y cada una de las nóminas del año inmediato anterior, que en este caso es 2021, para que se realice el acumulado o el consolidado de los acumulados. Aquí hay que tener en cuenta que al seleccionar estas nóminas tenemos que evitar o no tenemos que seleccionar las nóminas especiales de ese año, que en este caso pueden ser la de aguinaldo y la PTU. Esta nómina no tiene aguinaldo por alguna razón, pero bueno, de todos modos no se hubiera seleccionado. Y aquí en este caso de mayo, sí vamos a quitar o no vamos a seleccionar la del 20 de mayo, ya que corresponde a la PTU de ese año. Seleccionamos todas las demás del mismo año. Y eso también implica que si yo soy nuevo apenas en el sistema
o no tengo información del año inmediato anterior, no va a ser posible para mí realizar este procedimiento, ya que no tendría información del año inmediato anterior. Y tampoco, obviamente, podría yo calcular la nómina de PTU porque porque carezco de información. Entonces, ok, ya tenemos seleccionadas todas nuestras nóminas, le damos a aceptar. La máquina realiza su trabajo o su consolidado de acumulados de estas nóminas. Ok, la máquina ya terminó y nos presenta esta ventana. Y lo que vamos a realizar es que nos vamos a ir a la pestaña de la parte inferior a la que se llama consolidado por trabajador. Aquí esta ventana nos muestra las claves de los trabajadores que yo tengo en mi nómina. Y por ejemplo, si yo abro la del trabajador 1, aquí tengo su consolidado de la base agregable para PTU, que son 52.498 pesos con 21 centavos, y los días trabajados son 365. Esto aquí me está dando la certeza de que efectivamente mis nóminas del año anterior estuvieron bien llevadas, al menos en lo que corresponde a los días pagados, ya que sí llegué yo a los 365 días en el caso del señor, del trabajador número 1. Si yo tuviera una cantidad menor o mayor, algo implicaría que algo estuvo mal en esas nóminas. Vamos a ver, en este caso, el trabajador número 8, que también tiene una base agravable de 52.498.21 y tiene 365 días. Aquí esto corresponde, quiere decir que los dos trabajadores nunca faltaron en el año y aparte pues tienen sueldos similares. Vamos a ver en el 17, que es algo muy similar. Esta nómina, los trabajadores tienen puestos muy similares, pero por ejemplo aquí en el trabajador número 9 tiene un acumulado de 157.762.29 y tiene días trabajados 363. Esto quiere decir que este trabajador tiene, pues inicialmente, pues yo puedo inferir que tiene faltas y por eso no tiene los 365 días. Es el trabajador número 9. Vamos a checarlo. Nos vamos a lo que es este trabajador número 9. Vemos su recibo. Y en su recibo, pues vemos sus acumulados. Y aquí efectivamente corroboró que ella tiene una falta. Por lo tanto, pues por eso no llegó a los 365 días. Con esto yo ya estoy seguro o tengo la certeza que toda la información que necesito para hacer mi PTU la tengo en el año inmediato anterior en forma correcta. Ok, entonces ahora nos pasamos a la última nómina de mayo 2022 que se haya realizado, en este caso la del 15 de mayo. Y aquí cabe recordar que no necesariamente la nómina de PTU o reparto de utilidades tiene que tener fecha de 20 de mayo. Mucha gente lo hace por costumbre, pero no necesariamente esa es la fecha. Yo lo que tengo que hacer es utilizar una fecha intermedia entre las fechas de las nóminas normales. En este caso, si estoy hablando que yo tengo del 15, la nómina del 15 va del 15 al 22 de mayo, entonces yo podría usar entre estas dos fechas, del 15 al 22, una fecha intermedia, como en este caso también podría ser el 20 de mayo. Pero si se trata de una nómina quincenal, yo podría usar de entre el 15 y el 31 de mayo, 16, 17, 18, etcétera, etcétera. De hecho, teniendo en cuenta que la ley nos obliga a repartir las utilidades, o a las empresas las obliga a repartir las utilidades a los 30 días de haber hecho la declaración anual, pues entonces quiere decir que yo, desde el 30 de marzo, en el caso de las personas físicas, yo podría haber hecho el reparto de utilidades sin ningún problema. Pude haber repartido en abril o puedo repartir en mayo. La fecha, en realidad, repito, es una costumbre que mucha gente le pone 20 de mayo. Ok, bueno, vamos a crear nuestra siguiente nómina y vamos a ponerle 20 de mayo, aunque repito que no es necesariamente la fecha que se debe ser siempre, ¿no? Le damos a aceptar, la máquina realiza su trabajo o su proceso para crear este periodo y me dice que si quiero cambiarme de periodo. Vamos a cambiarnos de periodo. Ok, ya estamos en el periodo del 20 de mayo, que esta va a ser mi nómina de PTU. Ok, nos vamos al menú de nómina y vamos a empezar a configurarla para precisamente que sea una nómina de PTU. Nos vamos a nómina, parámetros de la nómina, y aquí en parámetros de la nómina le tengo que poner que es nómina especial.
También hay que tener en cuenta algo muy interesante, como la PTU, hay una parte exenta que son los 15 primeros días de UMA. Yo tengo que cerciorarme que la cantidad que yo tengo establecida aquí en UMA es la correcta para este año, ya que en base a esta cantidad se va a determinar la parte exenta del ICR. Entonces también hay que tener aquí mucho cuidado y corroborar este dato. Ok, ya le pusimos nómina especial, le damos a aceptar. Y antes de darle a aceptar, bueno, nos vemos que la máquina aquí nos pone que ya el tipo de nómina es de otra periodicidad, con lo cual, pues bueno, ya es una nómina de tipo especial. Ahora me tengo que ir a lo que es el menú de percepciones y deducciones. Y en esta parte busco lo que es mi percepción de reparto de utilidades, que normalmente en ASPELNOI es la P11. Pero no necesariamente en sus sistemas puede ser la P11. Si ustedes reclasificaron o crearon una nueva percepción para la PTU o utilizaron la P11 para otro efecto, entonces debieron haber creado una percepción que determina la que es la PTU. Pero bueno, en este caso es la P11, le damos doble clic. Y aquí lo que tengo que fijarme, primero que el estatus esté en alta, descripción, reparto de utilidades, clasificación lo vamos a dejar así porque vamos a repartirlo a todos los trabajadores, no debe llevar aquí fórmula. La aplicación es general, el tipo de nómina es especial y la percepción es variable. Y tengo que tener activado lo que se ICR para gratificaciones anuales PTU y primas. Lo demás se queda tal cual, solamente hay que también checar que aquí la clave SAT es la 003, que es la participación de los trabajadores en las utilidades. Y ahora tengo que checar también sus bases fiscales. En las bases fiscales, la base gravable para el ICR debe ser parcialmente gravable y yo tengo que tener esta fórmula establecida en mi sistema. Esta fórmula, a grosso modo, lo que nos dice es que los primeros 15 días de UMA están exentos de la base gravable del ICR y lo que supere estos 15 días de UMA son lo que va a causar el impuesto o retención del ICR. Por eso era importante que en los parámetros de la nómina verificáramos o nos cercioráramos de que estuviera bien establecida la UMA. ¿Ok? Para lo que es el IMSS está exento, le damos a aceptar. Bueno, ya tenemos nuestra percepción de PTU debidamente configurada. Ahora nos vamos a nuestra deducción de ICR. Y aquí en la deducción del ICR, lo que vamos a checar, ok, que es deducción de ICR, fórmula ICPT, aplicaciones de tipo general y de nómina es de tipo especial. Esto es porque solamente en las nóminas especiales las percepciones y deducciones que estén clasificadas o estén establecidas como especiales son las únicas que van a aparecer en nuestra nómina. Lo demás lo dejamos tal cual, lo veníamos trayendo, le damos a aceptar. Y ok, y ahora lo que tengo que cerciorarme en la parte de la configuración, parámetros del sistema, es que aquí en parámetros del sistema y percepciones y deducciones tenga yo establecido la percepción que yo tengo como percepción de PTU para este efecto. Y aquí en este caso, bueno, tenemos la P011, que repito es la normal o la que trae de por sí establecida ya ASPELNOI. Y bueno, si veo que en la parte de PTU sí está establecida esta percepción P011, que es la del PTU, ¿ok? Nos salimos de ahí. Ok, una vez hecho lo anterior, procedo a lo que es el cálculo de mi nómina de PTU. Para esto me tengo que ir aquí al menú de procesos y en el menú de procesos tenemos la opción cálculo de PTU. Le damos clic y nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana lo primero que nos dice la máquina que cuál es la conexión a la base de datos que estamos trabajando y en este caso se trata de la empresa número 1. Puede ser la empresa 2, 3, 4, dependiendo de la empresa en la que nos encontremos, recordando que mi ASPELNOI tiene para manejar hasta 99 empresas. Luego la máquina me pregunta cuál es la fecha de la última nómina del año inmediato anterior y en este caso es la 31 de diciembre. Aquí, repito, se debe de poner la fecha de la última nómina del año inmediato anterior. No es la fecha actual, no es la fecha en la cual estoy haciendo la nómina, no. Es la fecha de la nómina del año inmediato anterior, de la última nómina. Luego aquí viene lo que es el personal que no va a participar en el reparto de utilidades. Si yo tuviera aquí directivos y empleados,
teniendo en cuenta que los directivos no participan en el reparto de utilidades, yo los puedo clasificar y aquí seleccionar precisamente qué tipo de trabajadores no van a entrar en este reparto. También aquí tengo activado el cheque: los trabajadores permanentes con menos de 60 días laborados no participan en el reparto de utilidades. Si yo fuera una empresa que soy muy benevolente con mis trabajadores, a lo mejor yo lo puedo desactivar y entonces aquí participarían todos los trabajadores que no tengan más de 60 días. Puede tener 10, 5 y de todos modos van a tener un reparto de utilidades. Esto, para mi gusto, pues no es conveniente, ya que la ley nos dice que solamente aquellos trabajadores que tienen más de 60 días trabajados pueden o participan en el reparto de utilidades. Entonces aquí en este caso pues vamos a dejarlo así, y aquí también está establecido el parámetro de los 60 días. En el caso de los días por año, tenemos 365 días, teniendo en cuenta que el año 2021 no fue un año bisiesto. Si fuera un año bisiesto, entonces yo tendría que tener aquí 366, o yo le tendría que poner 366 días. El monto a repartir, vamos aquí a suponer que el monto a repartir para los trabajadores son 200,000 pesos. ¿Ok? Esta cantidad está determinada en la declaración anual de la empresa, en la parte precisamente de lo que es el reparto de utilidades para los trabajadores. En esa parte se determina y es en donde se toma esta cantidad. Esta cantidad la proporciona obviamente el departamento contable. Luego viene lo que es el tope de ingresos por año. Si yo tuviera en mi nómina trabajadores sindicalizados y trabajadores oficinistas o de oficina, sabemos que los de oficina tienen un sueldo mayor normalmente que los sindicalizados o que los trabajadores de planta. Entonces aquí, si yo los junto a los dos, o los tengo juntos a los dos, los trabajadores con mayores ingresos, que son los de oficina, se llevarían más el reparto de utilidades, teniendo en cuenta que el reparto de utilidades se hace sobre dos parámetros: sobre el total de ingresos y sobre el total de días trabajados. Entonces, si yo agarro el parámetro del total de ingresos, entonces los trabajadores que ganan más, en este caso serían los de oficina, se llevarían más cantidad en el reparto de utilidades, y esto no sería equitativo. Entonces yo tendría que agarrar al trabajador sindicalizado con mayor salario, y el tope de la suma del salario anual de ese trabajador sería el tope para el reparto de utilidades. En esta nómina no tenemos este caso y por lo tanto esto vamos a dejarlo así. Descontar vacaciones disfrutadas no se activa porque realmente las vacaciones pues no son faltas y por lo tanto no debería estar activada para mi gusto. Y vamos a decirle que lo queremos, el reporte o la información la queremos en forma detallada. Y ahora vamos a esta parte que es nueva. Esta ventana en Aspel 9 no aparece. Esto quiere decir que si ustedes tienen una versión anterior a Aspel 10, en este caso Aspel 9, no van a poder ustedes hacer el reparto de utilidades tomando en cuenta el nuevo cálculo que la autoridad establece. ¿Cuál es este nuevo cálculo? Este nuevo cálculo establece que para el reparto de utilidades se van a tomar dos topes, o está topado a dos factores. El primero es al promedio de los últimos 3 años del reparto de utilidades. Esto quiere decir que yo agarro los 3 últimos años, cuánto le repartí de utilidad a un trabajador, lo sumo, saco el promedio y ese sería el tope de ingresos para PTU en el caso de los últimos 3 años del reparto de utilidades. Pero también la máquina me dice que otro de los topes que yo debo de considerar es la suma o los 90 días de salario del trabajador. Entonces tengo que dos topes, y esto quiere decir que lo que yo determine como PTU puede entrar en uno de estos dos topes, y que en sentido estricto yo debo seleccionar el que más le convenga al trabajador. Ahorita lo vamos a explicar con más detenimiento. Entonces aquí lo que tengo que hacer es seleccionar las nóminas de los últimos 3 años en donde se hizo el reparto de utilidades. Por ejemplo, en el 2021 se hizo el 20 de mayo. En el 19 también se hizo el 20 de mayo. Ok, y entonces, perdón, aquí nos faltaría el 28 de mayo del 2020. Ok, bueno, aquí ya tenemos seleccionadas mis 3 nóminas de los 3 años inmediatos anteriores,
y de las cuales la máquina va a sacar el promedio de PTU que se hayan otorgado a los trabajadores en estos años. Ok, ya tenemos toda nuestra información, entonces le damos a aceptar y esperamos que la computadora o la máquina empiece a hacer su trabajo. Bueno, aquí en este caso ya la máquina hizo su trabajo, ya nos realizó el cálculo y ya lo tenemos aquí. Antes de proceder a revisar este cálculo, vamos a ver cuál es el nuevo sistema o la nueva regla que estableció la autoridad para el reparto de utilidades. Ok, aquí en este caso, en este cuadro, nos podemos basar. De acuerdo a la nueva disposición, yo tengo que tomar como tope dos factores, que es el total de 3 meses de salario del trabajador o 90 días de salario del trabajador y el promedio de las PTU repartidas en los años inmediatos anteriores. Y entonces, dependiendo de la cantidad que yo determine este año a repartir a mi trabajador, yo tengo que compararla con estos dos topes, el promedio de los años y los 90 días de salario. Y dependiendo de a cuál cantidad la máquina o mi reparto de utilidades le conviene más a mi trabajador, yo debo seleccionar la que más sea conveniente en este caso. Esto es de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso número 1, podemos tener que el valor de la PTU son de 22,000 pesos. Esto quiere decir que yo este año determiné que a mi trabajador le tocan 22,000 pesos. Pero el promedio de los 3 años anteriores del reparto de utilidades son 25,000 pesos. Y el valor de 90 días de salario son 23,000 pesos. Entonces, si yo me doy cuenta, 22,000 pesos no llega al tope de los 25, que es el promedio de los últimos 3 años de PTU, y tampoco llega al tope de 23,000 pesos, que son los 90 días de salario de mi trabajador. Por lo tanto, en este caso, a este trabajador se le van a pagar íntegramente sus 22,000 pesos, porque obviamente no llegó a ninguno de estos dos topes. En el segundo caso, tenemos que el valor de la PTU determinada son 25,000 pesos. El promedio de los últimos 3 años pagados de la PTU, por ejemplo, serían 19,000 pesos y el valor de los 90 días de salario son 23,000 pesos. Entonces yo veo que 25,000 pesos se pasan del primer tope, que son 19,000 pesos. Y 25,000 pesos también se pasan del segundo tope, de lo que son 23,000 pesos. Entonces aquí yo tengo que determinar si le doy a mi trabajador 19 o 23,000 pesos. Y de acuerdo a la ley, yo le tengo que dar lo que más sea conveniente al trabajador, y en este caso serían 23,000 pesos, que es el promedio o el número de 90 días de salario de mi trabajador. Por lo tanto, le quedarían de los 25,000 pesos, yo le doy solamente el tope de los 23 y por lo tanto su PTU serían de 23,000 pesos. Como tercer caso tenemos lo siguiente, que el valor de la PTU, por ejemplo, serían de 25,000 pesos, el promedio de los últimos 3 años de la PTU repartida son 24,000 pesos y el valor de los 90 días de salario son 19,000 pesos. Aquí yo veo que los 25,000 pesos se pasan de los 24,000 pesos del promedio de los años de la PTU anteriores, y totalmente también se pasan de los 19,000 que corresponde a los 90 días de salario de mi trabajador. Por lo tanto, como los 25,000 se pasan de estos dos topes, y el que más le conviene a mi trabajador es el promedio de los últimos 3 años de PTU, pues entonces yo le voy a dar 24,000 pesos y su pago para PTU serían de 24,000 pesos. Esto pues espero que les haya quedado un poco más claro, y que lo que va a hacer ahora NOI es que precisamente va a determinar, de acuerdo a como yo tenga estas cantidades, va a determinar qué le conviene más al trabajador, si darle la PTU que ya determinó, darle hasta el tope de los 3 años de PTU repartidas anteriormente, o al tope de los 90 días de salario. Y esto lo va a hacer la máquina en forma automática. Esto quiere decir que yo no voy a seleccionar qué es lo más le conviene al trabajador. La máquina lo va a hacer por default y va a determinar lo que más es conveniente para mi trabajador. Entonces, bueno, regresando a nuestra nómina, entonces tenemos, por ejemplo, que en el trabajador número 1, de acuerdo al cálculo que ya conocemos, la máquina determina que tiene 11,208 pesos de pago de PTU. El promedio de las últimas 3 nóminas
de PTU son 77.551 y el promedio de salario de 90 días de salario son 12.961. Como se dan cuenta, los 11,000 pesos están por debajo de estos dos topes. Por lo tanto, pues la máquina le da íntegramente sus 11,208 pesos con 33 centavos, de acuerdo a la regla que ya acabamos de ver. Y así, bueno, en este caso, estos trabajadores tienen cantidades muy similares. Pero vamos a ver, por ejemplo, en este caso del trabajador número 9. El trabajador número 9, la máquina determina que tiene una PTU de 21.835.46. El promedio de la PTU repartidas en años anteriores es 151.671 y sus 90 días de salario son 39.123. Como se pueden dar cuenta también en este caso, esta señorita, a pesar de que es la que gana un poco más, está por debajo de estos dos topes y por lo tanto la máquina le da íntegramente su PTU. Si en este caso esta señorita en lugar de tener 21,000 pesos tuviera, por así decirlo, 40,000 pesos de PTU, bueno, la máquina lo compararía con estos dos topes y si se dan cuenta, si yo tuviera 40,000 pesos, entonces la máquina le daría los 90 días de salario que estarían por debajo del tope de los 40. Entonces, estos 39, la máquina le daría los 39.123 pesos. Pero bueno, aquí la máquina ya determinó cada una de estas cantidades y esto es el nuevo cálculo, tomando en cuenta estos dos topes, que es el promedio de la PTU de los últimos 3 años y 90 días de salario de cada trabajador, y de acuerdo a estos parámetros comparados con la PTU determinada, la máquina va a determinar qué es lo que más le conviene al trabajador y se lo va a realizar. Aquí en este caso, si ustedes checan los últimos trabajadores, que son trabajadores que pueden ser que hayan entrado a trabajar a la empresa apenas el año inmediato anterior, entonces no tienen tope para lo que es el promedio de PTU, porque no tengo información de ellos solamente a lo mejor del año inmediato anterior o de 2 años, porque si yo no tengo información de PTU de los 3 años, la máquina no puede sacar este promedio. Entonces aquí puede ser que este trabajador, concretamente el 19, no tenga más de 3 años trabajando en la empresa y por lo tanto no se puede sacar su promedio. Y no se diga a lo mejor en el último que a lo mejor apenas acaba de entrar el año inmediato anterior. Pero bueno, vamos a analizar entonces en este caso, por ejemplo, el caso del señor del número 19. Veo que el total de la PTU que determina la máquina son 9,365. No hay promedio o no hay tope para el promedio de la PTU, pero sí hay tope para los 90 días de salario. Su tope de los 90 días de salario son 12,961. Los 9,361 están por debajo de este tope y por lo tanto la máquina le otorga directamente los 9,365. Y así puedo ir yo viendo cada una de estas cantidades y la máquina va determinando qué es lo que le corresponde a cada trabajador de acuerdo a estos dos nuevos parámetros que la ley nos ha impuesto. Ok, una vez que yo revisé todo esto y veo que está correcto, ya le puedo dar aquí en lo que es aplicar movimientos. La máquina me dice que si estoy seguro de hacerlo, le digo que sí. El proceso termina. Me salgo de esta ventana, me voy a mi nómina, a mis trabajadores, checo su recibo, por ejemplo, del trabajador número 1 y veo que ya tiene aquí su reparto de utilidades con su respectiva retención de ISR y así todos y cada uno de los trabajadores ya tienen su movimiento de PTU y su retención de ISR y por lo tanto esta nómina ya puedo proceder a sacar tanto su reporte de nómina para las cuestiones del registro contable. Aquí ya viene el total de reparto de utilidades. Recuerden que se le repartieron 200,000 pesos a los trabajadores y es la suma de todas las cantidades de mis trabajadores, pues obviamente me dan los 200,000 pesos y el total de las deducciones, que es el total de la retención del ISR de estos 200,000 pesos de los trabajadores. Entonces en este caso la máquina ya hizo ese cálculo y yo ya puedo decir que tengo mi nómina de PTU y lo único que me restaría es pues realizar el timbrado de mis recibos. Bueno, pues hasta aquí es este tutorial. Espero que les haya servido y les sirva bastante para que ustedes se guíen y puedan realizar el reparto de utilidades o su nómina de reparto de utilidades en sus empresas.
por mi parte es todo. Muchas gracias y los esperamos nuevamente por aquí en otro nuevo video en su canal de CAD Asesores. Hasta luego.